Como les dije, lo vamos a trabajar enseguida. Por favor. ¿Qué es un párrafo? Nosotros vamos a desarrollar hoy un párrafo. Por lo tanto, hay necesidad de explicar de qué se trata. El párrafo es un conjunto de palabras. Dicho de otra forma, es la unidad más extensa que la oración. Puedo decir que el párrafo se forma con oraciones cortas. Estas se integran entre sí. El párrafo proporciona la información que el receptor, con la que el receptor quiere llegar, con la que el emisor quiere llegar al receptor. Se trata de una idea principal y de dos o más ideas secundarias. Ese es el párrafo. Podríamos decir también que el párrafo encierra un tema, un aspecto que se lo va a desarrollar después. Por favor. ¿Cómo hacer los párrafos? Ayer aprendimos que para hacer un párrafo necesitamos identificar la idea principal. Deben ser bien construidos, no excesivamente largos. Porque cuando usted escribe un texto muy largo, cansa al lector. 2. Cada párrafo o cada idea nunca debe pasar de las 20 líneas y no ser menos de 2 o 3. Eso quiere decir que hay párrafos de 3 líneas, que hay párrafos de 20 líneas, que hay párrafos de todos los tamaños. Sin embargo, tratemos de que este párrafo cuente con las características básicas que son concisión, coherencia y claridad. Número 3. Elaborar cada párrafo tomando en cuenta que este gira alrededor de una idea principal reforzada por ideas secundarias. El tema de ayer, ¿no? Una idea principal y más ideas secundarias. ¿Cuáles son las características del párrafo? Hoy usted va a redactar y vamos a identificarlas, a identificar las características. Es decir, ¿el párrafo es conciso? ¿Sinónimo de conciso? ¿Entendible? Es concreto. Sinónimo de coherente. Que tenga sentido una idea con la otra y más que sentido coherente, que se relacionen lo uno con lo otro, que el uno sea consecuencia del otro, que no se disperse la atención del lector, es decir, que se entiende el mensaje. ¿Y claro? Sinónimo de claro. Ahí sí lo que dijiste, que se entienda. Entonces, si el párrafo cumple con estas características, nosotros hemos logrado el objetivo y este es que entienda la persona que lee. Sí. Existen varias clases de párrafos. Nosotros nos vamos a ocupar, y usted tiene un archivo en el aula virtual. Vamos a cargarle un archivo. Pero el que a nosotros nos ocupa es el párrafo expositivo. ¿Por qué? Porque este párrafo se lo emplea para dar una explicación o aclaración más amplia sobre el tema, es decir, informa objetivamente un hecho. ¿Qué quiere decir explicación y aclaración? ¿Cómo lo relacionamos con su tema de investigación? Pregunto. Párrafo expositivo. Este párrafo debe ser claro, coherente y conciso. Y nosotros en titulación lo vamos a utilizar para aclarar de una forma más amplia un tema o informar objetivamente un hecho. ¿Qué significa objetivamente? Sea objetivo, que vaya al punto, que sea concreto. ¿Y qué utilidad tiene este párrafo explicativo para nuestro tema de tesis? Exacto. ¿Hacia dónde? Usted tiene que sustentar, tiene que argumentar. Ya vamos a ver de lo que se trata. El párrafo expositivo tiene una estructura ordenada, un lenguaje claro y evitemos los tecnicismos de los que hablábamos ayer. Por favor. El párrafo expositivo se suma con el párrafo argumentativo. Es decir, nosotros vamos a desarrollar, a redactar un párrafo expositivo y un párrafo argumentativo. O mejor, si los fusionamos los dos. ¿De qué se trata?
Es una forma discursiva para intentar convencer al receptor, utilizando distintos argumentos, tratando de dar validez a una opinión propia. Es como un ejemplo casero cuando tú te comunicas con un familiar, generalmente con la mamá, y le dices, te juro, te prometo que llego 2 en punto, ¿no? Pero el juramento y el te prometo tiene que sustentarlo. En la justificación o en la introducción que nosotros apliquemos la redacción argumentativa, usted tiene que demostrar con validez su propia opinión. Para esto también nos ayudan las fuentes bibliográficas. Un párrafo argumentativo lo podemos rechazar si es que no nos interesa, si es que tiene carácter subjetivo, como la publicidad o los artículos de opinión de prensa escrita. En otras palabras, el párrafo argumentativo nos da este beneficio. Si nosotros encontramos oraciones u opiniones que carecen de fundamento, nos da la libertad para discernir y hasta eliminarlos. Hay un autor que escribe, Vivaldi, un tema que se llama la hojarasca. Nosotros solemos decir, deja la literatura. A eso se refiere la argumentación en su segunda parte. No podemos anotar explicaciones inválidas. Nosotros tenemos que leer y argumentarlas únicamente con lo válido, que son las fuentes bibliográficas, y con los argumentos, que pueden tratarse también de otras lecturas, de otras informaciones, de otros comentarios, de otras experiencias. Aquí lo he fusionado, el párrafo expositivo argumentativo. Y un ejemplo un poco sencillo. La convicción de que la Guerra Fría ha acabado entre débiles sin un gran estallido final es porque, y vienen la cantidad de explicaciones. No dicen como nosotros hablamos, en este caso les voy a decir, les voy a contar, no. Va preciso. La convicción de que la Guerra Fría, ahí viene mi opinión, acabado entre los débiles, sin un gran estallido final, es porque. Mencioné la palabra porque, y esto se llaman conectores. Se usa este párrafo para presentar o aclarar el sentido real o verdadero de una palabra, lo mismo que dijimos antes. Es útil este párrafo expositivo para trabajos de investigación, tesis y monografías. Entonces, en este momento, usted recién se da cuenta por qué iniciamos desde una idea principal, es para llegar a esta sustentación. Presentan datos y observaciones útiles para convencer al lector de su validez. ¿Qué significa convencer? Decirle, créame, si voy a hacer una buena investigación, créame, lo que pongo es mío, es original. No, tiene que sustentar. Y esa sustentación es la base del texto expositivo argumentativo. ¿Hasta aquí preguntas? En las primeras diapositivas les expliqué qué es expositivo y luego qué es argumentativo. Aquí lo he fusionado. ¿Preguntas?